¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente noche, bienvenidos. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Ya estamos en otra entrevista de lujo. Les recuerdo, esta es la red de información digital, RIT TV, y estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya hay varios amigos conectados en el chat. Bienvenidos todos. Y vamos a empezar, ya saben, de aquí vamos de menos a más para terminar como al mediodía, que estuvo muy interesante la participación hace rato, y agradezco a todos ustedes. Vamos a entrarle de lleno con nuestro invitado. No necesita mucha presentación, creo que he platicado de él muchas veces con ustedes. Hemos estado observando su trabajo cuando me he pirateado sus videos a la entrada de los míos, y como siempre, el Troll bien gandalla, pero pues es que es un trabajo excelente de las columnas de Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, a quien ya voy a poner a cuadro y no necesita que le dé tanto telón. Directo, vámonos con Marco. Marco, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Con el gusto, enorme gusto de saludarte a ti y a todos nuestros amigos que en estos momentos nos están viendo. Piratearse para nada, al contrario, muy agradecido desde siempre. Nosotros somos seguidores tuyos y vemos tu programa, más allá, por supuesto, de que me hayas permitido en algunas ocasiones ser, como decíamos en mis tiempos, telonero, incluso de un programa que nos gusta mucho y que tiene una dinámica tal que el solo ser parte así tangencial del mismo nos ha hecho sentir muy bien. Y cuando hablo en plural es que porque tú lo sabes, el trabajo que cada uno de nosotros cuando damos la cara es una síntesis de múltiples otros esfuerzos que nos acompañan a nosotros día con día. Así es que de nuevo mis saludos y el envío aquí desde la Ciudad de México de un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos están viendo en este momento. Gracias, Marco. Y bueno, pues siempre es por tratar de darles contenidos más interesantes, más robustos a los seguidores. A veces se piensa que las redes sociales pues nomás son para echar relajo, y sí, la verdad es que sí, pero también si podemos aprender un poco más y darnos cuenta de la realidad en el país que vivimos, pues qué mejor. Y este ejercicio que hice de retomar videos de aquellas voces en Twitter, porque además yo lo hacía en Twitter, y de pronto vi que jaló. O sea, yo pensé que no iba a jalar, y jaló y les gustó mucho, y de pronto preguntan quién es, y después se hace ahí el intercambio de información. Algunos no conocen de pronto a ciertos comunicadores de los que he tomado videos, pero ha sido un ejercicio interesante porque se va metiendo esta comunidad en otras comunidades, en otras plataformas, sigue a otros medios, a otros periodistas, y se construye una cultura mejor sobre la sociedad y su gobierno. Oye, Marco, pues bienvenido. Primero que nada, agradecerte que estés con nosotros en el estado que estás. Saben todos, mi comunidad. Al contrario, el agradecido de veras soy yo y mucho. Saben todos en la comunidad que estás pasando un poquito el tema de la enfermedad, y de verdad nos ha conmovido, como nos conmovió la de otros compañeros que han pasado por lo mismo, como el buen Frankie, que ya no está con nosotros, pero nos da mucho gusto que te des el espacio. Vamos a abusar de ti. Tú deberías estar ahorita en cama. Yo estuviera en cama ahorita, la verdad, con el control, y no quisiera saber nada. Pero mira, tú estás aquí, cabrón. Y como lo dijiste en un video, vas a trabajar más, o sea, todo el tiempo. Y lo has demostrado. O sea, has estado súper mal y sacas los videos y escribes y estás en las redes y estás revisando la revista. Oye, ¿cómo vas de salud? Bien, mira, muchas gracias por preguntar. Creo que es también un ejercicio de elemental transparencia que los profesionales de la comunicación, digamos, así como exigimos, por supuesto, de los propios gobernantes que debieran informar sobre su estado de salud, hacer lo propio. Nosotros el día de hoy
me notificaron que comienza, digamos, el proceso preoperatorio el próximo lunes, haciéndome exámenes distintos del corazón, del tórax, en fin, del hígado, etcétera, etcétera, para hacerme una operación de dos, de dos posibilidades que estriban en, primero, una intervención quirúrgica abajo del hígado, y segundo, una apertura por la yugular, en donde entra un tubito, y sobre ese mismo tubito se va haciendo el recorrido del corazón hasta abajo en la vena porta. La vena porta es la que nutre de sangre al propio hígado, y a su vez, además de elaborar su propio trabajo, hace lo mismo con el estómago. Como tengo una especie de roca, permíteme el símil, digamos que está obstaculizando el río, las mismas aguas van buscando su propio cauce, y esto genera dos cosas. Una, la sintomatología, que es muchísimo dolor, no tengo por qué especificarlo, pero ya se imaginarán todos ustedes. Tú, querido Troll, también seguramente te podrás imaginar. Y la segunda es que hay una presión fuerte sobre las venas, en particular sobre las venas esofágicas, y eso es lo que me generó el 18 de enero pasado, una hemorragia de 3 horas y media aproximadamente, que significó 4,5 litros de sangre, casi la cantidad de sangre que tiene el cuerpo humano, pero que simultáneamente fue transfundida, y eso me permitió llevar a cabo una operación, que el doctor me operara y que pudiera cerrar estas venas. Entonces, en lo que me encuentro ahora está en la segunda opción de las que les acabo de comentar, la intervención por la vena porta para el hacer una especie de diablito, ¿no? Un puenteo, en lugar de que se quite esa parte de la vena que se encuentra con el trombo, que así se llama la roca del río, y se coloca un pequeño plástico, por decirlo de algún modo, que es el que ya va a estar nutriendo a la sangre, como he dicho, al hígado y al propio estómago. Empieza el lunes, son operaciones delicadas, muy delicadas, pero digamos es el momento. Yo mismo he impulsado eso porque, pues mira, tengo la ventaja de que si ya después de la plancha no despierto, hay todo un legado de trabajo que a final de cuentas, si tiene cierta trascendencia, habrá colegas que lo retomen. Y si despierto, pues implica ya estar en mejores condiciones para ofrecer mejor calidad de mi trabajo a todos ustedes, Troll. Eso sería, digamos, la síntesis. ¿Cómo me encuentro? Pues con la sintomatología de siempre. El dolor y la acechanza sistemática de que mientras esté hablando con ustedes se rompan las venas esofágicas y tenga que interrumpir esta comunicación con ustedes. Bueno, eso o que Bartlett nos quite la luz, o sea, que es más probable, ¿eh? O sea, en estos momentos te aseguro que podría ceder más lo segundo a lo primero, y así lo deseamos. Muchísimas gracias, claro que sí. Oye, pues voy a entrarle directo porque si no, no lo aprovecho. Quiero decirles que Marco Levario Turcot ha escrito varios libros. Yo les voy a ir poniendo la reseña ahorita durante la entrevista, y si no, les voy a escribir toda su biografía aquí en el buzón de comentarios para aprovechar más la entrevista. El último es que te agradezco mucho, Marco, la dedicatoria que nos diste. Está exquisito, me encanta, porque aparte, te soy sincero, soy un muy friki y colecciono cómics y libros gráficos. Y entonces este libro parece libro gráfico a los que estoy acostumbrados a leer, y me encantó, está muy padre. Pero el trabajo de Marco periodístico es de muchos años. Oye, Marco, ¿el periodismo libre hoy en día existe? ¿Cómo lo sientes? Porque no sé si son percepciones de las redes sociales o si tenemos un periodismo libre. Creo que no hay un término, un vocablo, un concepto que pueda plantearse siempre en toda su plenitud. Confucio decía que cada una de las palabras no podían reflejar lo que realmente ocurría con la vida. De tal suerte que una respuesta de sí o no sería una respuesta irresponsable, porque toda libertad implica también una responsabilidad, un derecho y al mismo tiempo una obligación, por ejemplo, la de respetar el derecho de terceros, la obligación que implica también la mesura. En esa misma tesitura, por supuesto, sí podemos decir que hay niveles, que hay grados, y que esos niveles y grados son los que
permiten una dicotomía entre quienes nos están ahorita viendo y escuchando para conocer qué tan, digamos, taimados o qué tan amarrados son los comentarios o los dichos o los reportajes y los trabajos periodísticos de quienes están hablando y quienes no. De tal suerte que sí puedo decir, por supuesto, que hay medios y colegas que ejercen su libertad con un grado de amplitud mucho mayor, sobre todo cuando no se encuentran los sesgos que implican siempre las cuestiones económicas, por ejemplo, la asignación de publicidad en los medios de comunicación. Y eso es fundamental también para el ejercicio de la misma libertad, de tal suerte que, desde luego que no es lo mismo mi colega Carlos Loret de Mola ahora con el trabajo periodístico tan acucioso y sistemático que hace, que cuando trabajaba para una empresa que tiene habitualmente relaciones importantes con la comercialización y en particular con la recepción de la publicidad del gobierno, por poner un ejemplo. Y así distintos otros colegas que uno puede ir valorando, cómo van cambiando incluso sus propios roles. Hace unos 8 años podríamos decir que periodistas como, no sé, Julio Astilleros o Julio Hernández, quiero decir, tenían un grado de libertad mucho mayor que ahora ejercen en su propio trabajo. Ya no digamos quienes llevan a cabo, como ahora voceros, que antes fueron periodistas y que incluso se encuentran defendiendo lo que jamás ninguno de nosotros hubiéramos pensado que estuvieran defendiendo, como por ejemplo Genaro Villamil. Sí, claro, y a esa parte iba. Tuve la fortuna que me invitaron a una entrevista de radio y estaba Vicente Serrano y habló sobre medios alternativos. Hizo una exposición de medios alternativos del momento previo a que Obrador fuera gobierno. O sea, cuando los medios alternativos se identificaban más con la izquierda nacional y con tratar de romper esta censura oficialista del PRI y todo esto que se llegó a construir. Pero hoy es gobierno la izquierda, bueno, una izquierda muy parecida a la derecha y a la derecha del 70, pero al final de cuentas estos medios alternativos yo ya no siento que sean alternativos. ¿Cómo podríamos entonces ahora definir a los medios alternativos? Los que éramos medios oficiales nos volvimos alternativos y los alternativos se volvieron oficiales. Está complejo. Sí, luego se pone la cosa muy compleja. Yo creo que esos medios nunca fueron alternativos, siempre fueron impulsados, brillantados, financiados por el propio, en ese entonces, partido y su candidato a la presidencia para tratar de copar las propias redes sociales de comunicación. Pero junto con ese estambre que tú acabas de señalar con mucha claridad, creo que hay 2 cosas que vale la pena decir. Primero, la calidad en los contenidos. Quienes ahorita nos ven y escuchan, creo que tienen la enorme posibilidad de evaluar la calidad de los contenidos que reciben en función del dato preciso, de la investigación, del comentario acucioso y responsable. De tal suerte que yo te puedo decir que ni antes eran alternativos ni ahora, cuando en sus propias alocuciones abundan los adjetivos, las descalificaciones, o cuando acompañan un curso en el que, por ejemplo, justamente el propio Serrano se siente por encima de los demás a partir de lanzar los mejores dicterios posibles. Y así varios otros que han encontrado, o en su momento encontraron un mercado que poco a poco se está deshaciendo, se les está deshaciendo de las manos, en virtud del propio descrédito que está recibiendo el gobierno de la República y en virtud también de que, digamos, una mentada de madre, por muy estentoria que sea, repetida 20 veces, pues ya no tiene el mismo efecto que puede tener cuando se dice por primera vez, por un lado. Por otro, creo que sí hay medios de comunicación serios que vale mucho la pena estar siguiendo, independientemente incluso de la propia asignación de publicidad. Una de las cosas que han dicho o hecho estos supuestos medios alternativos es acusar a los medios de comunicación que antes recibíamos publicidad y le llaman chayote. Ahí hay una distorsión de las palabras. Una cosa es que alguien, un funcionario público, le dé dinero a un comunicador para que este comunicador diga o haga propaganda en favor de ese gobierno, y otra cosa es que el gobierno se anuncie en el mismo. Desde luego que hay una línea divisoria, hay una línea frágil entre ese dinero, que por cierto no es del gobierno, sino de nuestros propios impuestos, y también el comportamiento editorial de los medios. Por eso, etcétera, desde hace 25 años ha dicho o ha sostenido que debe existir una ley que regule con total transparencia los criterios
los montos y la asignación. Hace unos días, por ejemplo, Tipejo me cuestionaba sobre la cantidad de publicidad que nosotros habíamos recibido, que era en función del gobierno inmediato anterior de 135,000 pesos por mes durante los 6 años, cuando los costos de operación, etcétera, eran de 500,000 pesos, cuando estábamos nosotros impresos, y sin embargo eso implicó, por supuesto, reconocer aciertos y reconocer también y subrayar insuficiencias. Creo que eso es el trabajo intelectual. Acá, en efecto, en una crítica sistemática y asidua que hago y hablo en primera por persona del singular al gobierno de la República, porque me parece que en efecto sí estamos en presencia de un gobierno ineficaz, de un gobierno que en no pocas ocasiones está representando una gran amenaza para la democracia mexicana, pero también he mostrado coincidencias. Troll, yo soy ahorita de los minoritarios que te pueden decir que coincide con la iniciativa de regular y acotar a las redes sociales de comunicación, y eso, por ejemplo, va en contra de quienes dicen que este es un intento de censura. Solo por citarte un ejemplo, pero esto implica el trabajo de pensar, y creo finalmente que los periodistas también tenemos que elegir a nuestro público, de tal suerte que es una de las virtudes, de las bondades que tienen los cómics. A mí también me gustan mucho los cómics, sí. Desde siempre, igual que tú, Freak, desde Vampirella hasta ahorita las ediciones más recientes de Ultramar, que si ya las conoces te las voy a enviar, si no las conoces aquí en la Ciudad de México, que es la segunda generación de los Ultras, que es muy buena, esa que no eligen a su propio público, a eso quiero llegar, eligen a su propio público. Claro. Entonces también los periodistas elegimos a nuestro público, y el público que yo elijo es un público que no se contenta con el adjetivo o con la mentada de madre. Ese público puede encontrar en otros espacios y con otras voces a sus propios, pues no sé, seguidores, ¿no? Sí, y muy acertado. Y para allá iba. O sea, de verdad es que la segunda pregunta era esa. El tema de las redes sociales. Cuando se empieza a dar este fenómeno de comunicar a través de las redes sociales, yo estaba ahí parado en las redes sociales y de pronto comencé a ver la migración de muchos medios de comunicación o medios de información hacia las redes, y de pronto el periodista se sentía a veces hasta celoso y hubo mucho conflicto. Yo recuerdo, de hecho el mote de troll me lo puse a propósito por chocar con varios compañeros periodistas que no me bajaban de troll, y entonces me lo puse como sátira, a burlarme, pero al final de cuentas estábamos en dos frecuencias muy diferentes y yo veía que les costaba mucho trabajo entender el tema de las redes sociales y el de aprovechar las redes sociales para poder expandir la información y pasar del papel a lo digital. O sea, la verdad es que sí vi que les costó mucho trabajo a varios, no a todos, y otros me sorprendieron. Yo he visto periodistas de verdad de edad avanzadísima que son unos genios en las redes sociales. O sea, es de verdad muy contrastante. Pero a eso iba yo. Vi que tú estabas a favor de las redes sociales, de la regulación de las redes sociales, y siempre me quedé con eso. Dije, van a linchar a Marco en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué sientes? O sea, sustancialmente, ¿cuál es la parte que a ti te gustaría regular en las redes sociales? ¿O que se regulara? Uno, el ayuntamiento no está acostumbrado a ello porque, pues, como decía Voltaire, participar dentro del intercambio público siempre implica salir con algún raspón y enfrentar cualquier difamación, si es que es parte del escenario público. Y lo entiendo incluso de una manera natural. Lo segundo es que yo creo que tú todavía no nacías, Troll, estás muy joven, Gracias. Pero desde que tú todavía no nacías, la reforma de los medios de comunicación ya era una bandera de muchos de nosotros, y nos decían a nosotros que lo que estábamos buscando, la reforma de los medios de comunicación tradicionales, que estábamos buscando la censura y que entonces en todo caso el usuario podría cambiar de canal, contestaba Ricardo Salinas Pliego, o en ese entonces también Sergio Sarmiento, que desde entonces a la fecha también trabajaba en Televisión Azteca. Yo también estuve un rato trabajando en Azteca, y promovíamos la reforma de estos poderes fácticos, porque tienen que estar regulados en función del Estado. Me parece que lo mismo debe ocurrir en las propias redes sociales. De hecho, está ocurriendo en todos lados, Troll.
En Australia acaba de ocurrir. Sí. En Australia, y la decisión que acaba de tomar Facebook, pero digamos es la más reciente y la más llamativa, pero no es la única. A YouTube o a los propios medios de comunicación, redes sociales como Facebook ya tienen que pagarle por la comercialización que hacen de los propios contenidos, por citarte un ejemplo, o el hecho de que no sea potestad de las propias redes sociales mantener o cancelar así sin más mensajes que son, por ejemplo, en Francia, digamos, terroristas, o en Francia también no haya quien tenga el derecho y en todo caso se le sanciona si sube imágenes, por ejemplo, de niños, de menores de edad, ¿no? De tal suerte que, poniéndote muchos ejemplos, en cuanto a contenidos, pero también en cuanto a funcionamientos, ya hay también, por ejemplo, en Bélgica, acotamientos a redes sociales en donde no están utilizando los algoritmos sistemáticamente para estarte ofreciendo, digamos, comerciales o cosas para que tú compres o invadiendo tu propia intimidad. En suma, y para ser más sistemático, hay 3 elementos básicos que creo que tienen que ser tomados en cuenta. El empleo de nuestros propios datos, que implica la defensa de nuestra propia privacidad. 2, la definición de quién establece o no los contenidos, desde mi punto de vista debe de ser en las sociedades democráticas, los estados modernos y no las empresas. Y 3, el hecho mismo de que dejemos o evitemos que existan intercambios públicos artificiales en donde en efecto hay cuentas que son censuradas, porque esa es la palabra, y hay otras cuentas que no lo son sin que haya un criterio claro ni formas de apelación a las mismas. Recuerda, Troy, que a nosotros mismos nos han censurado nuestra propia página a partir de que pues la serie de ataques y de quejas que hacen, pero la hicieron centenas de miles de bots durante un mes y nos llegaron a nosotros, de tal suerte que sí debe de haber criterios, por supuesto que debe de haber criterios. Y para quien tenga alguna duda solo agrego, por supuesto que todo esto implica una maquinaria y una urdimbre normativa y legal que garantice naturalmente que esto no se convierta en una censura. Los que actualmente están censurando son las propias redes sociales, desde mi punto de vista. Sí, muy interesante. Coincido contigo, solamente lo que me preocupa es que si nos controlan la energía eléctrica en este país, que ya estaba toda la infraestructura, les va a tardar como 20 años en entender. Coincido contigo. Yo también tengo la misma preocupación. Coincido contigo. Por eso hay que revisar la propuesta. Sí, por supuesto, coincido contigo. Pero sí es necesaria. Sí, coincido contigo. ¿Tú crees que si apagáramos el Internet dejara de existir esta polarización de la sociedad mexicana? No, Internet es un espejo de la propia polarización generada fundamentalmente desde el ejercicio del poder ejecutivo, y al mismo tiempo también hay que decirlo, se encuentra magnificada, ¿no? Como ha ocurrido con los medios tradicionales, que al dar un hecho lo magnificaban y a eso le dimos forma o le llamamos periodismo sensacionalista, ¿no? Acá sí, desde luego, se magnifica, ¿no? Y llegan a tener bots, llegan a tener voz los bots y llega a haber discusiones. Yo he visto a Héctor Aguilar Camín discutiendo con bots. Sí, no lo puedes entender. Con tu propio espejo y te estás diciendo un montón de cosas a ti y tú te contestas, ¿no? Y sientes que ganas la discusión, ¿no? Es un poco, pues, no sé, fuera de la razón. Sí, la verdad es que se han visto cosas muy interesantes últimamente. Sí, claro. Es lo que te digo. Que yo sé que son bots y que tienen un seguidor. ¿Por qué? Porque se ponen de apechito. Entonces, como sé que están programados, yo puedo contestar. Por ejemplo, tuve un error de dedo y puse tu amo. En lugar de poner tu amo a Genaro Villamil, puse te amo. Entonces dije, te amo, no, Genaro, tu amo. Y abajo un bot que tiene un seguidor, o creo que tenía 0. ¿Con que amas a Genaro? Yo abajo. No, porque sé que sí, claro. Estoy hablando con nadie, pero lo aprovecho y pongo, sí, lo amo con toda mi alma. En fin, me pongo también a jugar, porque si algo no tienen los programadores de bots es sentido del humor. Sí, aparte. Sí, luego se ponen haters luego. Oye, Marco, ahora que otro sí me ha hablado por teléfono de estos colegas que se dicen independientes para que me digan en mi cara cualquiera de los adjetivos que me han dicho, pero desafortunadamente hasta ahorita... y antes de que estaba enfermo, para que no me digan que es porque
no quisieran tener consideraciones conmigo. No, hasta ahorita ninguno de estos colegas ha querido decirme de frente absolutamente nada. Lo que sí, Troll, es que si alguno de ellos yo me los encuentro, yo voy a grabar, así como tú cuando te decían Troll, ¿te pusiste Troll? Yo por supuesto que voy a grabar a más de uno. Hay uno, por ejemplo, Fabricio Mejía, que una vez publicó una imagen mía y de mi hijo, diciendo que yo era gay, cometiendo 2 errores. Primero, como si a mí me diera vergüenza ser gay, y no me daría ninguna vergüenza si yo lo fuera. 1, y 2, que haya utilizado la imagen de mi hijo. Así es que sí, en algún momento si yo me lo encuentro y estaré con Alejandra o con algún otro compañero, me va a grabar, por supuesto, para que esa persona me diga a mí o me explique a mí por qué invadió mi privacidad de esa manera y por qué me insultó de esa manera, pero de frente, porque mira, cuando se dan a la distancia, eso es bastante divertido, la verdad. Sí, sí, claro. No pasa más que cerrar la cuenta, desconectarte y ya ahí murió la bronca. Las broncas digitales duran lo que dura la señal, cabrón. Así es que, Fabricio, un día te voy a encontrar, estoy completamente seguro. Ya quedó. Oye, ¿por qué la América, cabrón? Mira, hay amores que matan y los amores que matan nunca mueren, decía la canción. A un equipo de fútbol es tan irracional para exponer las razones como el amor mismo. Y creo que en mi caso tiene mucho que ver con 2 cosas. Primero, pues imagínate, nací yo en la colonia Lagunilla, en el barrio de la Lagunilla. Wow, digamos, transcurrió mi niñez en el libro que te acabo de mandar también, sí. Niñez en Garibaldi. Entonces, el fútbol era como también ha sido el box, un refugio frente a las drogas, la violencia familiar, tantas cosas. Y tener héroes ha sido fundamental. Mi héroe en ese entonces era Carlos Reynoso, etcétera, por un lado. Por otro, pocas veces yo vi sonreír a mi padre. De hecho, la mayor parte de las veces lo vi exactamente haciendo lo contrario. Y cuando lo vi sonreír fue en los estadios, cuando me llevaba al Estadio Azteca, y cuando América anotaba algún gol, yo lo veía con los brazos levantados, sonriendo con toda la espléndida y momentánea, fugaz expresión que tiene la felicidad, que consiste, por supuesto, en retarnos a la sabiduría de darnos cuenta cuando somos felices en ese momento y no después. A eso le llamamos nostalgia. Y como tengo grabado en la memoria esa sonrisa plena de mi padre, lo asocio directamente con el Club América, y esa es mi única razón. Ya te dirán los bots, ya te dirán los troles, ya me podrás decir tú, pero Televisa, cabrón, ¿cómo puede ser si lo ayudan igual que el PRI y todas estas cosas? Tendrán sus razones, muy probablemente tendrán sus razones. Televisa es impresentable, en ese periodo impresentable. Pero, ¿no? Es como si tú me dijeras, ¿cómo que te gusta José Alfredo Jiménez y terminó siendo un monigote de Televisa? Bueno, José Alfredo Jiménez me encanta como compositor, me gusta su voz, pero, pues, digo, el hecho de que haya sido tan maltratado como por Televisa, pues no implica que yo por eso no pueda dejar de disfrutar alguna de sus canciones, no todas. Excelente, excelente. Oye, qué divertido. Estamos platicando con Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, una revista que tiene, para las nuevas generaciones, tiene más de 25 años en México, siempre combativa, siempre Marco muy, muy puntual en lo que escribe, en cómo manejar el medio, en el contenido. Yo les recomiendo mucho que vayan, de verdad. Los libros... mandaste libros, no lo he leído, lo voy a leer, va a estar exquisito. Nos regaló libros Marco y los vamos a rifar, vamos a hacer alguna dinámica con la comunidad para hacerles llegar los libros que nos regaló Marco. De verdad te lo agradezco mucho, Marco. Van a ser muy útiles para nosotros. Agradecido contigo y con todos ustedes troleanos. Soy yo, me encuentro en deuda con ustedes y yo también buscaré, y siempre sometiendo a la decisión de Miguel, la manera de expresar toda mi gratitud con ustedes. Gracias, Marco, es recíproco. Oye, bueno, pues ahí les platicamos de cómo va a ser la dinámica, ahí te platicamos cómo se dio y te mandamos testimonios para que te diviertas mucho con lo que seguramente van a comentar y opinar. Que ahí la buena Gaby seguramente va a estar operando la dinámica, es la que nos ayuda siempre. Oye, sí, estamos también aquí en la casa. Sí. Una persona maravillosa, en verdad, con una energía que contagia. ¡Wow! Cualquiera diría, yo a su edad quisiera tener
la energía que ella tiene. En mi caso, yo diría, yo quisiera llegar a su edad. Sí, es correcto. Es correcto. Y no la hemos visto jugando boliche, pero bueno, ya habrá la oportunidad, vas a ver que sí. Marco, ya para no hacer tan larga la entrevista, digo, era saludarnos, era que te viera la comunidad. Entendemos que Marco tiene que descansar, que tiene que ir a prepararse para sus operaciones. Sé que lo vas a superar, eres un guerrero, mi queridísimo Marco, y México necesita el periodismo que tú ejerces y hace falta. Pero no puedo dejar de aprovecharte. Tienes mucha experiencia y el pueblo en ese momento tiene mucha incertidumbre. Todo causado por la pandemia y por la gobernanza de López Obrador y estos cambios tan contrastantes con el pasado. ¿Tú sientes en la experiencia que tienes de haber visto otros, registrado como periodista la gobernanza de otros gobiernos, crees que López Obrador se perfile como dictador de este país? Creo que más allá de sus pretensiones, y sus pretensiones por supuesto que esas son, porque una tiranía no se define solo en función de su longevidad, sino de su capacidad para concentrar el poder, y en estos 2 años tenemos muchos ejemplos de este intento de Andrés Manuel López Obrador para concentrar ese poder. Creo que más allá de esa intención, sí hay dos elementos que nos permiten ser optimistas. Primero, estamos enfrente de una sacudida enorme en solo 2 años que representa la distancia entre un discurso y una realidad, entre un discurso que no está a la altura, digamos, de las acciones de gobierno que ha llevado a cabo Andrés Manuel López Obrador. Y dos, de una gran decepción de muchos de sus votantes. ¿Cuál es el problema o cuál es la tensión? Primero, el problema es que el discurso populista siempre requiere de un adversario, y entonces Andrés Manuel López Obrador se lo inventa y en ese sentido jala a los sectores más duros para ejercer la defensa en favor de Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, también creo, hay que decirlo con todas sus letras, la oposición no ha tenido la inteligencia suficiente para traducir de una manera creativa y para, digamos, conformar una alternativa política. De tal suerte que hay una tensión así, pero creo que la madeja es muy probable que se resuelva a partir de esta creciente indignación, de este enojo social. Y en esa misma tesitura creo que la oposición, a pesar de esas limitaciones que he dicho que tiene en sus candidatos, en sus discursos, en sus mezquindades incluso, va a poder capitalizar el enojo, porque muchos de nosotros, yo en lo personal, aún siendo crítico de las propias oposiciones en nuestro país, hay que hablar de oposiciones en plural, llamaremos a votar. Sí. Entonces, una cosa es la existencia de una alternativa opositora y otra cosa es que el enojo social se traduzca en las urnas. Y como dijera Obama, solo tenemos dos posibilidades. Una, esconder la cabeza como avestruz y no hacer nada frente a la situación que vive el país, o la otra es votar, y creo que hay que votar. En esa misma tesitura y con estos planteamientos es que te digo y te respondo con toda claridad, no creo que Andrés Manuel López Obrador rebase el periodo para el que fue electo, y tampoco creo que Morena, y como se dice, guarden este comentario, Morena llegue o alcance a tener la mayoría absoluta. Dios te oiga. Dios te oiga, dice mi mamá. No contesto ahorita con López Obrador sintiéndose aludido. Y ya ves que también tiene sus hermanos mesiánicos. Sí, sin duda. Oye, tú le ves qué bueno, o sea, me gusta la actitud positiva. Yo creo, coincido contigo. Yo creo que el poder del pueblo se va a sentir en este 6 de junio, por más que estén induciendo tendencias y popularidad que, pues, raya en lo absurdo después de ver tantos muertos de la pandemia, tantos empleos perdidos, tanta inseguridad y una gobernanza que de verdad nos ha... Medicamentos, con casi sin medicamento, Miguel. Es sí, todo un drama. Sí, está cañón, digo.
2.600 niños muertos de cáncer, desabasto en los centros de salud. Sí, es una condición muy, muy, muy... los otros robaban más, pues, pero había medicinas. Sí, claro, o más o menos, quién sabe, porque ahí sí también se ve que en Morena, bueno, los Bartlett, el propio Pío, ¿no? Bueno, pues sí es que son también una bola de rufianes, ¿no? Que eso es otra cosa muy importante que se queda en tus alocuciones, que nosotros nos hemos dado cuenta, Miguel. No dejamos de criticar lo que antes se ha hecho. Sí. Nada, con nosotros, contigo y conmigo no opera. ¿Qué hacías cuando tal cosa? No, pues yo estaba igualmente criticando a Felipe Calderón, ¿no? A Enrique Peña Nieto, porque además tú te das cuenta, ellos no critican a Enrique Peña Nieto casi. No, lo he dicho, que el abogado de oficio de Peña Nieto es López Obrador, porque aparte lo pagamos nosotros. Sí, o Sí, sea, claro. no hay una persecución al expresidente inmediato. Todos los demás pueden servir como pretexto para echar la culpa al pasado de sus Menos incapacidades. José López Portillo y Luis Echeverría, ¿eh? Esos son los abuelos de Andrés Manuel López Obrador, y ya para que hablemos de abuelos de Andrés Manuel, es que estamos hablando de un periodo arcaico en serio. Sí, sí, sin duda nos regresó varios años, nos situamos en los 70s que ustedes registraron sin duda puntualmente y que han de estar muy divertidos de ver las similitudes que tiene este país. Vi la nota ayer de la campaña de apaga el foco, afloja el foco, y es Sí, que claro. nos está regresando. Y cuando ves cómo operó los recursos, cómo desalentó la inversión Echeverría, dijo, parece que estás describiendo el gobierno de López Obrador. Es impresionante. Te narro brevemente un pasaje de José Va, Agustín. José sí. Agustín dice: y el presidente mismo tenía la inteligencia suficiente para alentar los chistes en relación con su falta de inteligencia, al mismo tiempo que alentar el nacionalismo y el sentido de pertenencia de un solo país, que además la compañera Esther adocenaba con sus propios trajes de tepehuana. Este presidente no podía estar sin ser visto, sin ser admirado, sin ser aplaudido, y durante horas incluso a intelectuales los concentraba para que se dieran cuenta de la magnanimidad con la que expresaba su propio trabajo. Se estaban refiriendo a Luis Echeverría, y me parece que es una muy clara descripción de lo que actualmente es también Andrés Manuel López Obrador. Sí, parece que estás escribiendo a López Obrador y su gobernador del palacio. No me han de faltar, pero eso es lo que dice José Agustín en su crónica famosa de estos 3 tomos que tiene al respecto. No, ya nomás nos falta, nomás porque la pandemia se la atravesó, sino también se trae a la reina Isabel para estar a la altura de la monarquía, ¿eh? Lo único que yo quisiera es que regresara en todo caso la época de las vedettes, de Rosy Mendoza, de Gloriela, de Wanda Shields. Los más jóvenes, todos ustedes no saben a lo que me refiero, pero pues se trataba de mujeres bastante respetables y muy guapas. Sasha Montenegro me gustaba a mí. Sasha, un lugar a dudas. Aunque ella, fíjate que no fue vedette, fue una gran actriz que desafortunadamente le tocó intervenir en el periodo, digamos, más negro del cine mexicano, que es el periodo de las ficheras. Ya. Digamos, vedette, Olga Brinsky, ¿no? Okay, Pero okay. ella no tuvo un número en algún hotel, como sí lo tenía en el Belvedere, de un hotel ya desaparecido, el Ritz. Olga Brinsky, que no era lo mío. Yo prefiero siempre las turgencias más abundantes. Excelente. Ah, sí. Estoy enfermo de la vena porta, que quede claro. Nada más. Qué bueno que no te llovió un librazo por ahí, mi queridísimo Marco. No, eso es cuando nos vestiramos. Menos mal que no me dijiste Lin May, porque eso es bastante voluptuosa, cabrón. Jovencita muy guapa, créemelo, pero ya después, claro, este afán de conservar la juventud perdida, pues nos lleva al cuadro de Dorian Gray que todo el mundo conocemos, y que en esa misma tesitura pues se va representando una falta de respeto para con nosotros mismos. Pero hubo otras mujeres que en verdad, si ustedes googlean en estos momentos Rosy Mendoza, dirían, wow, si les gustan caras muy bonitas y actrices bien y atractivísimas, como les he dicho, Angélica Chaín, mi novia en ese entonces, ojalá
troleando, sigan por favor googleando a Meche Carreño en una gran película que se llama La Choca, que hizo el Indio Fernández. No me digas. Empieza a descubrir, tú, o como decía ahora recuerdo el escritor, una belleza insultante, ¿no? Y es así, una belleza insultante, esas bellezas que te dejan más privado o con mayor, digamos, ímpetu que el que te deja hablar de un discurso de Andrés Manuel López Obrador. Excelente. Y sí, es de mis películas favoritas, La Choca. No me dejaban verla cuando estaba morrito. Me regañaba mi mamá, pero... También, no, bueno... Digo, en serio, sí, guapísima ella, claro. Sí. Ahora, yo debo reconocer una cosa de ese pésimo cine mexicano. Fue gracias a ese pésimo cine mexicano que yo conocí la mayor parte de los cines, pues no sé, el cine Teresa y todas estas cosas, con El sexo me da risa, con Blancanieves y sus 7 amantes, con tantas y tantas de estas películas que significaron junto conmigo el despertar de la sexualidad, en la que mis amigos más grandes me decían, cuidado Marco, que tantas masturbaciones hacen que te salgan pelos en la mano, y ahí ese mismo Marco, entonces me decía Antonio, pues volteaba a ver mi mano para ver si no había alguna muestra que exhibiera mi denodado esfuerzo habitual, a veces múltiples, querer por supuesto presumir, ejercicio cotidiano en favor de estas diosas que acabo de comentar. Wow, nunca pensé que se pudiera tan buena. Ay. Me tocó alguna sala de esas todavía. Sí. Me claro, el cine Río, el cine Acapulco, el cine Bahía. Sí, claro. Sí. Les guardo. Y se resistieron esos cines a pesar de los multicinemas. Todavía algunos de esos cines siguieron y tenían en la cartelera las películas de ficheras, todavía. Sí, claro, El Sabor, por ejemplo. Sí. Ahora, ya para los que son más leves, más naif, no son tan hard como yo, o no sé si como tú, pues en ese entonces era Santo contra las lobas, ¿no? O Santo contra las mujeres vampiros, ¿no? Entonces Tere Velázquez y todo eso, wow. Sí, Tere Velázquez, guapísima. Oye, ya vamos cerrando para que te vayas a descansar. ¿Cuál es tu personaje favorito? Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito de los cómics? Eres... dímelo para saber por dónde viene el tema. Creo que ahorita no se nota porque cuando me operan o cuando me van a hacer mi endoscopía, les advierto que no soy Bruno Díaz, porque tengo aquí un antihéroe. Antihéroe. Sin lugar a dudas, Batman, ¿no? Batman, por supuesto. ¿Por qué? Porque es el único héroe de los clásicos que no tiene un superpoder y que además enfrenta muchas oscuridades, que encuentra muchas debilidades, que su fortaleza está a partir de reconocer sus propias debilidades, que es un hombre como cualquiera, herido, lastimado, con sus propias ganas de salir de estas traumas emocionales que también vive, etcétera, y frívolo y todo eso. Creo que en conjunto me identifico mucho con esa frivolidad que él tiene, tanto para la bebida como la comida, con las compañías femeninas, etcétera, etcétera, con sus propios miedos, y ahí es donde creo que cada uno de nosotros vamos definiéndonos como héroes al ir remontando cada una de las dificultades que nosotros vamos encontrando en la vida, de tal suerte que cada uno de los que me están escuchando ahorita tienen sus propios retos para que al estar acometiéndolos y superándolos van siendo héroes de sí mismo y en esa misma perspectiva ejemplos y motivación para los demás. De lujo, y la evolución de cómo percibe la sociedad de antes los héroes al día de hoy. En esta Batman se acomoda muy bien y me gusta que la sociedad deja a un lado el héroe que viene de fuera del espacio, estos falsos héroes, para encumbrar al ser humano, el que puede vencer inclusive un Superman, ¿no? Se me hace brutal este mensaje de haber dado en la época actual la oportunidad de poner como superior de todos a un ser humano. Hermoso el cómic, ¿no? En Japón, con este donaire siempre, digamos, con la impronta doble de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, como también por lo que antes, porque su raigambre es también anterior,
de sensualidad impresionante, en donde rescata buena parte de los parámetros eróticos que ha tenido el arte japonés, pero también, y por supuesto, antes de la Segunda Guerra Mundial, ahorita diré por qué me refiero a la Guerra Mundial, en los cómics franceses, en particular los belgas y los franceses, que recuperan buena parte de las gestas históricas o de las funciones del periodismo. Estoy pensando en Rintintín, o estoy pensando Sí, wow. en todos estos, ¿cómo se puede decir? Asterix y Obelix, en todos estos momentos históricos que retrata el cómic, que para muchos, creo yo, que pedantones de la academia no son importantes de estudios, creo que están equivocados. Y ahora sí, me refiero yo a la Segunda Guerra Mundial, porque los héroes del cómic en Estados Unidos surgen precisamente. El Capitán América, por supuesto que surge, me refiero al ímpetu, ¿no? Porque sí, Phantom es el primer cómic, digamos, el héroe cómic de la historia, pero digamos ya con una relevancia enorme, pues el Capitán América y Superman y el propio Batman, y entonces la adaptación que cada uno de ellos han tenido a partir de sus autores, Alan Moore, tantos Kane y tantos que le han ido dando una pátina cada vez más actual, que tú volteas a ver al Batman de 1938, 1939 y ves al Batman actual, contemporáneo, y hay una enorme distancia. Yo, por cierto, me quedo con ventas tanto en cómic, peleando con Mohamed Ali, por ejemplo. No, ese es Superman. Sí, ese es Superman. Batman, ese es Superman en la gran pelea que tiene con Cassius Clay. En el de los 80s pelea con el Ayatollah Khomeini. Impresionante. Sí, mira, imagínate, ¿no? Cómo los van haciendo. Ellos, DC Comics son los primeros en hablar de mundos alternativos, pero Marvel en los 90s les gana, les da la vuelta con mundos alternativos de una manera tal en la que, no sé si tú tengas ese cómic, la Mujer Araña se convierte en la amante del Hombre Araña que se había casado con Mary Jane. Sí. Un aquelarre amoroso y unos dibujos eróticos espléndidos. No, bueno, el cómic me encanta. Me quedo con Vampirella, wow, esa sexualidad y esa avidez por la sangre, sí. ¿No? Me encanta. Tengo varios y de la época de aquel cuando fue, cuando ¿sí? salió. Sí, tengo una colección. Me voy a desaparecer un segundo nada más. Por favor. Aquí está. Mira esta edición. Wow. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, claro. Sí. Déjala amplío para que la vean completa. Ok. Wow. Bueno, que por favor Gaby pase y tú haces con ella lo que quieras. Es una colección, aquí está. Y es la original. Sí, y además la americana. Porque luego la traducción, sí, claro. La traducción es Tengo terrible. Varias, pero esta ya no es mía. Se la estoy entregando a Alejandra para que tú le pidas. No para me que diga. No me diga. Y es tuya. Gracias. Aquí está. Wow. Uno de mis tesoros. No lo hagas. Los cómics no se regalan. No lo hagas, los cómics no se regalan. No, bueno, ¿sabes qué? Ahorita voy a seguir diciendo para que te saque todos los cómics. Seguido a la Lagunilla, y ese es uno de mis mayores tesoros. Sí me gusta mucho. Pero lo que tienes que ver, ya están a la venta. Mira, los Ultraman. No los he visto. Me entero por ti. ¡Wow! No, me entero por ti. Sí tardan en llegar aquí. Claro, yo tengo Ultraman de 1967, pero ya verás, mira cómo ha cambiado Ultraman. Sí, wow. Sí, es el nuevo, el moderno. Eso lo puedes conseguir ya aquí en la propia Ciudad de México. Qué fregón. Cuando te des una vuelta por acá o me encargues algunos, yo te lo... Gracias, Marco. Oye, Marco, pues muy rica la plática. No te quiero, de verdad que podríamos tardarnos, Marco y yo, 3 horas platicando. Hay demasiado que hablar, pero yo estoy convencido que lo vamos a hacer pronto, ya que se recupere, claro que ya que superemos este tema de tu salud, que va a ser así. Yo estoy confiado en la ciencia y en ese ánimo que traes. O sea, traes un ánimo de superar y estás planeando lo que viene, y eso me gusta,
no has parado de trabajar. Eres un sobreviviente, lo, lo, lo vemos diario y, y entonces queda pendiente para que pasando esto nos podamos ver, podamos seguir Desde luego que platicando sí. y podamos... Mis amigos, digamos, con los que me llevo de una manera más manchada, no hay que olvidar que yo soy de la Guerrero, me dicen que soy Sí. como estos perros apaleados, ¿no? Que ya tienen los ojos grises, que están todos, fueron incendiados alguna vez del pelambre, que están cojeando de un pie, y todo ello, pero siguen caminando. Yo, como George Simenon, le digo a estos pinches ignorantes que de lo que se trata es de ganar un día cada día, siempre un día. Eso es todo, eso es todo. No le muevas, que me crié en Iztapalapa, ahí en Santa Cruz me llegó algo. ¡Wow! O sea, luego crecí un tiempo en Azcapotzalco, ahí junto a la refinería, y de ahí me fui a Tlalnepantla. O sea que también traigo lo mío, no te preocupes. También en San Juan de Aire, como para que en algún momento podamos tener un juego de albures y lo que tú quieras, por supuesto. O de antro, de quién conoce más, o de musiquita, y de tantas cosas que podemos platicar cada que tú consideres que pueda elaborar un aporte para ti y para todos los troleanos que ahorita nos están viendo. Te agradezco mucho y te lo agradecen mucho ellos y pues vamos a estar muy pendientes de Marco, hay que seguir apoyando a Marco. Hay muchas voces que se quieren sumar, hay que apoyar el periodismo libre, que sobrevive el periodismo libre. Definitivamente son tiempos difíciles. Me gusta que Marco tiene esta actitud de creer en la sociedad. Pues, viene de un pueblo que sobrevivió, por ejemplo, a un terremoto sin necesidad del gobierno, de una ciudad que quedó devastada y abandonada por el Estado y que entre todos la rescataron y la resurgieron y muchas otras historias de vida que te muestran que el mexicano está hecho de otra estirpe y que también de eso se aprovecha Obrador. También eso se aprovecha como en aquel momento en que una mañanera dijo que la pandemia la íbamos a superar porque nosotros somos de la raza de bronce. También abusa de que los mexicanos siempre sobrevivimos. Sí, su perfil tiránico siempre busca justamente alentar a estos, que es lo que hacen justamente las tiranías, alentar el sentido nacionalista, ¿no? Exacto, exacto. Pero... que tiene una raigambre, desafortunadamente. En México es mejor el equipo Guadalajara porque está conformado de mexicanos. En México hay que irle a Tigres porque es de México en contra del Bayern. En México todo lo bueno que está hecho es mejor que cualquier cosa. Y cosas como ellas, pues este tirano puede soliviantarlas de una manera tal en la que pues sentimos que se nos va la patria. Por eso incluso dice que una vacuna que todavía no existe se va a llamar patria, ¿no? Pues claro, esa es toda la intención de su discurso. Sí, claro. Ay, ay, ay. Oye, pues te agradezco mucho, Marco. Te agradezco mucho por platicar. Pinceladas nada más de algo que nos puede servir. Ya iremos profundizando más si nos los permites. Tienes mucho que aportarle a esta sociedad. Tú también, Roland, a mí me da mucho gusto estar contigo. No, y de verdad me gusta que también esto que me permitas es ha sido difícil para mí en el ejercicio de estar en las redes sociales. Yo siempre lo he dicho, yo nunca me voy a... O sea, yo no soy un periodista, siempre se los digo, soy un comunicador, estudié comunicaciones alguna vez en mi vida, pero soy un ciudadano que ocupa las redes sociales para manifestarse y me divierto. Eso es lo que soy, pero es brutal cuando tienes un periodista de la talla de ustedes y que no entra este tema del celo por aquellos que hacemos este ejercicio de comunicar en las redes sociales. Yo creo que le construye mucho a México y te felicito por eso, Marco, por esta sencillez. Sobre todo porque tenemos un puente nodal, más allá, por supuesto, del ejercicio o de la preparación formativa que cada uno de nosotros tengamos. Esto que has dicho tú es clave. Un ciudadano que intenta comunicar y en esa misma perspectiva yo también me sitúo. Un mexicano que intenta justamente comunicar y que ahí encuentra el principal nudo de comunicación contigo, en la construcción justamente de una visión plural, diversa, que es, me parece, lo que mejor puede enfrentar a estas visiones que siempre intentarán conformar un pensamiento y un acto único. Por eso celebro mucho estar contigo, también desde luego que ojalá y para todos aquellos que nos estén viendo en estos momentos apoyen a este tipo de esfuerzos
como los que hace este joven solidario, elocuente, divertido, que tiene una empatía en relación con las demás personas, que establece una comunicación que no necesariamente los periodistas podemos hacer y muchas veces desestimamos, con las historias de vida, con cada una de las personas que funden y confunden en las propias expectativas de la sociedad, y él les da voz. De tal suerte que yo me aprecio mucho, en verdad, y si ustedes conocen un poco mi trayectoria, verán que jamás establezco elogios sobre nadie si no es algo que considere valga mucho la pena, de tal suerte que pocas veces me he sentido tan honrado de encontrarme en un acto de comunicación como este, y también agradecido. Eso es también lo que me ha dado energía para estar todo este tiempo aquí y ahorita con ustedes, la forma en la que el Troll ha tratado a la revista, etcétera, me ha tratado a mí, ha tratado a los propios compañeros de la misma, y no hay otra cosa más que mi abuelita decía: las campanas andarán, mijo. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Gracias, bellas palabras. Pues amigos, dejamos a Marco que descanse. Hay que seguir apoyando, Vamos a acompañarlo en su reto con la ciencia, y sabemos que lo va a superar, pero necesita de nosotros, así que hay que seguir aportando. Yo les voy a pedir la solidaridad que hemos tenido hasta el momento. Muchos me han dicho, y otras voces se van a sumar, que ya te diré en corto. Ocurrieron ahí cosas muy mágicas, de personas que te conocen y que te mandan saludos, que le van a entrar, y muy padre esta solidaridad que se ha presentado, como se ha presentado con otros compañeros que igual lo vayan a ocupar. Marco. Y de la que nosotros también en su momento seremos partícipe. Cuenta con nosotros. Gracias, Marco. Gracias a tu familia, gracias a la revista, etcétera, y que te mejores pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Vamos a despedir a Marco. Sale Marco de cuadro para que se vaya a descansar. Gracias, Marco. Ahí te escribo. Voy a despedir. Bien. Hasta luego. Buenas noches. Pues este fue. Yo sé que ustedes querían más. Yo sé, porque ustedes quieren más, pues. Pero vamos a dejar por el momento a Marco que descanse. Y ya repuesto, inclusive para ese entonces, a lo mejor hasta estamos vacunados, no sé, y se puedan ya comenzar a hacer los encuentros presenciales para comenzar a tener programas que den más interacción. Pero por lo pronto creo que ha sido muy grato tener la oportunidad de platicar con Marco. Yo la verdad me siento muy emocionado de haber tenido a Marco, de verdad que sí, mucho.